Los rollos de la Biblia, los científicos bíblicos, los eruditos bíblicos y los arqueólogos siempre han intentado hacer esto. Analiza obras para descifrarlas y compararlas con las reales para relatar hechos, sucesos. Pero algunos de estos libros destacan porque contienen información inquietante o contienen detalles sobre extraños desconocidos, eventos y discursos desde entonces. No tomó miles de años para ser hablado, y uno de estos libros fue la Antigua Biblia, que existió antes que ella. Fue descubierto recientemente y algunas revelaciones sorprendentes contienen cómo funciona esta información sobre los cristianos. Cubrimos este tema con más detalle en el vídeo. Los cristianos han tenido historias sobre hechos reales desde la infancia. Las lecturas y citas de las Escrituras de primera mano pertenecen a los antiguos y antiguos. También, en el Nuevo Testamento de la Biblia, se describen acontecimientos que pueden ser verificados. La existencia de Jesús y su mundo influye porque es pequeña en cuanto a contenido y redacción. Sin embargo, la diferencia es que no todos los textos bíblicos son idénticos. Es un descubrimiento que describe el mundo y toda la religión cristiana. La Biblia desde el año 2000 hasta el año 2000. Jesús es la única historia diferente proporcionada. Y lo más importante es que enfatiza que Jesús no fue crucificado. En realidad es un libro que San Bernabé, un famoso apóstol Pablo, escribió, y no la Biblia en el verdadero sentido, ya que un grupo de antigüedades, la Biblia fue atrapada intentando, y otros objetos de valor. Millones de dólares fueron contrabandeados, encontraron el libro, el material era ilegible, escritura a mano en todas las páginas. La piel del animal tiene escrito este valor. El valor del libro escrito a mano en sirio se estima en 20 millones de dólares. O es más probable que fuera el dialecto arameo que hablaba el propio Jesús. Después de examinar el libro, varios expertos han determinado que su antigüedad es de 1500 a 2000 años, pero es posible que sea aún más antiguo. Por otro lado, el contenido de este libro único, según el Evangelio de Bernabé, no es Jesús que fue crucificado, sino Judas, que sigue vivo en el cielo, resucitado por el Evangelio de Bernabé. Que Jesús solo los veía como profetas del mensaje de Dios que se estaba predicando y no como hijos de Dios. Además, el apóstol Pablo fue llamado falsificador en la Biblia. Se refiere a los científicos e historiadores bíblicos interesados en este campo porque San Bernabé, considerado el autor del libro del apóstol Pablo, permanece cerca por su singularidad. Los eruditos comenzaron a cuestionar la autenticidad del libro e incluso cuestionaron el consejo que se consideraba que tenía todos los hechos de la Biblia en el momento de su creación. El Nuevo Testamento fue elegido en base a lo que hemos visto hasta ahora. Ahora parece que decidieron conscientemente hacer partes más canónicas que otras. Detalles del Evangelio de Bernabé y otros evangelios. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que el motivo del rechazo del Evangelio de Bernabé se debe a que en la Biblia no hay registro de la muerte de Bernabé. Y por tanto, es el único santo cuya muerte no se menciona en el canon. Este misterioso libro despertó el interés de diversos expertos en el mundo, por lo que el Vaticano pidió ver el libro. Los libros fueron examinados hasta que al final vieron que la Biblia era genuina y no una falsificación como muchos creían que la Iglesia Católica había practicado durante mucho tiempo, que tenía un gran atractivo para... Se sabe, pero aún no se reproduce en la forma moderna, lo que muchos hacen. Esto hace que la gente se pregunte qué esconden estas iglesias para que la gente se reconozca y comience a mirar más de cerca. Con algunas de estas viejas historias, y el texto también analiza las cosas que son más interesantes. Para las personas que giran en torno a historias sobre enigmáticas criaturas demoníacas, es la idea de que los demonios o el comportamiento del espíritu de una persona en contra de su voluntad pueden influir en la pérdida de memoria, en la discapacidad de ser. Contrólate y elige. Según la gente, la cabeza es un signo común de posesión.
Una criatura demoníaca conocida como Walkak ha aparecido en varias películas, aunque en realidad están basadas en textos del siglo XVII. Aquí se ve que caminar es una habilidad que también tienen muchas serpientes. Controlarlos y obligarlos a hacer lo que quieran, aunque no es el camino de una monja, debería estar en el libro La pequeña llave de Salomón, que los historiadores consideran uno de los hechizos mágicos. Oración por los misterios de la naturaleza y el tiempo. Explique la política en detalle. En detalle. En su tratado hay muchas criaturas idénticas que aparecen en varias novelas. Muchos de ellos han sido descritos, muchos de ellos se han perdido en la historia o se ha especulado que muchos de los volúmenes en el Vaticano están ocultos y es posible que nunca sean descubiertos. Los expertos religiosos de Italia e Irlanda, incluidos el clero vaticano y anglicano, coinciden en que la posesión demoníaca es un problema importante en la cultura actual. Sin embargo, ambos parecen advertir a los expertos religiosos y científicos sobre los peligros del abuso espiritual del padre Dino, un exorcista, la propia Iglesia, el debate sobre la creencia en el exorcismo. Conscientemente, pero es un exorcismo. El entrenamiento es muy importante como exorcista. Mientras tanto, cometió un error. El padre irlandés Collins explica que todos los días los irlandeses escuchan sus consejos y buscan su ayuda para superar esto. Confirma lo que ellos llaman fuerzas demoníacas malignas. Imagínese la demanda que ha aumentado enormemente en los últimos años en diversos eventos bíblicos. El Nuevo Testamento afirma que Jesús expulsó los demonios que causaban que los católicos fueran influenciados por el mal. Los pastores creen que las cosas son diferentes. Los tipos de obsesiones son obsesiones. Implica ciudadanía repentina, pensamiento obsesivo y deseo de ello. Quitarse la vida suele expresarse en pesadillas en las que el afectado es atormentado constantemente si la víctima pierde el conocimiento por la fuerza. Va en contra de su moral o de su voluntad actuar también con su cuerpo. Control o víctima en una espiral de desgracia, envía obsesión, como sabemos, ocurre cuando Satanás u otro demonio que tiene el control total se apodera del cuerpo de una persona y de él como un recipiente en contra de su voluntad. En el catolicismo se abusa de esto, muchas veces como parte de la responsabilidad que asume la víctima porque se ha hecho algo, ciertamente bajo el poder de Satanás. Para que Satanás pueda darle vida a este objeto, los animales o incluso las casas pueden verse infestados. Como contaminación, se habla de obsesión cuando se tiene el control. Por voluntad propia y aceptando que su cuerpo es un instrumento impuro, se utilizan otros signos. La capacidad de hablar un idioma extranjero comunica conocimiento de cosas oscuras que no deberían ser conocidas por las víctimas de herejía, ira excesiva y malas palabras según las enseñanzas católicas. Se produce posesión demoníaca como resultado de problemas mentales, y las situaciones mentales no deben estar involucradas. Confundido por influencias impías. El exorcismo solo está disponible bajo la estricta autoridad de un obispo. Se sabe, pero aún no se reproduce en la forma moderna, lo que muchos hacen. Esto hace que la gente se pregunte qué esconden estas iglesias para que la gente se reconozca y comience a mirar más de cerca. Con algunas de estas viejas historias, y el texto también analiza las cosas que son más interesantes. Para las personas que giran en torno a historias sobre enigmáticas criaturas demoníacas, es la idea de que los demonios o el comportamiento del espíritu de una persona en contra de su voluntad pueden influir en la pérdida de memoria en la discapacidad de ser. Contrólate y elige. Según la gente, la cabeza es un signo común de posesión. Una criatura demoníaca conocida como Walkak ha aparecido en varias películas, aunque en realidad están basadas en textos del siglo XVII. Aquí se ve que caminar es una habilidad que también tienen muchas serpientes. Controlarlos y obligarlos a hacer lo que quieran, aunque no es el camino de una monja.
debería estar en el libro La pequeña llave de Salomón, que los historiadores consideran uno de los hechizos mágicos. Oración por los misterios de la naturaleza y el tiempo. Explique la política en detalle. En detalle. En su tratado hay muchas criaturas idénticas que aparecen en varias novelas. Muchos de ellos han sido descritos, muchos de ellos se han perdido en la historia o se ha especulado que muchos de los volúmenes en el Vaticano están ocultos y es posible que nunca sean descubiertos. Los expertos religiosos de Italia e Irlanda, incluidos el clero vaticano y anglicano, coinciden en que la posesión demoníaca es un problema importante en la cultura actual. Sin embargo, ambos parecen advertir a los expertos religiosos y científicos sobre los peligros del abuso espiritual del padre Dino, un exorcista, la propia Iglesia, el debate sobre la creencia en el exorcismo. Conscientemente, pero es un exorcismo. El entrenamiento es muy importante como exorcista. Mientras tanto, cometió un error. El padre irlandés Collins explica que todos los días los irlandeses escuchan sus consejos y buscan su ayuda para superar esto. Confirma lo que ellos llaman fuerzas demoníacas malignas. Imagínese la demanda que ha aumentado enormemente en los últimos años en diversos eventos bíblicos. El Nuevo Testamento afirma que Jesús expulsó los demonios que causaban que los católicos fueran influenciados por el mal. Los pastores creen que las cosas son diferentes. Los tipos de obsesiones son obsesiones. Implica ciudadanía repentina, pensamiento obsesivo y deseo de ello. Quitarse la vida suele expresarse en pesadillas en las que el afectado es atormentado constantemente si la víctima pierde el conocimiento por la fuerza. Va en contra de su moral o de su voluntad actuar también con su cuerpo. Control o víctima en una espiral de desgracia, envía obsesión, como sabemos, ocurre cuando Satanás u otro demonio que tiene el control total se apodera del cuerpo de una persona y de él como un recipiente en contra de su voluntad. En el catolicismo se abusa de esto, muchas veces como parte de la responsabilidad que asume la víctima porque se ha hecho algo, ciertamente bajo el poder de Satanás. Para que Satanás pueda darle vida a este objeto, los animales o incluso las casas pueden verse infestados. Como contaminación, se habla de obsesión cuando se tiene el control. Por voluntad propia y aceptando que su cuerpo es un instrumento impuro, se utilizan otros signos. La capacidad de hablar un idioma extranjero comunica conocimiento de cosas oscuras que no deberían ser conocidas por las víctimas de herejía, ira excesiva y malas palabras según las enseñanzas católicas. Se produce posesión demoníaca como resultado de problemas mentales, y las situaciones mentales no deben estar involucradas. Confundido por influencias impías. El exorcismo solo está disponible bajo la estricta autoridad de un obispo. Une a estos textos en una gran cantidad de rollos de papiro posteriores, fórmulas místicas para la salud, pero la prosperidad es más que eso. También es una maldición para aquellos que consideraban a los practicantes sus enemigos durante el apogeo del antiguo Egipto. Pero un documento que realmente se destaca en este texto es el libro mágico Manual Egipcio de Poder Ritual, que se dice que contiene el manual ritual Secretos de la secta de los cristianos perdidos. Kraft es un libro de pergamino de 20 páginas. En copto, es una lengua de hace 2 siglos. Cristo contiene varios hechizos y maldiciones que no funcionan en absoluto. Ese es su trabajo. La obra se puede encontrar en el libro anterior, pero rinde homenaje a una misteriosa figura central llamada Bactiota. Bactiota, Bactiota. Bactiota es reconocido como el gran dios de 49 especies de serpientes. En manual, lo manual es una característica que no se encuentra en otros trabajos. Algunos investigadores creen que las alusiones de Seth Shiner, como este texto, indican que Satanás era un culto misterioso de las primeras sectas cristianas que existió en el siglo XVII. Hace siglos,
En vísperas de la extinción de esta explicación, no se explicaba nada sobre el significado de Bacteota, o la inusual mezcla de tradiciones cristianas y ocultistas. Según el libro de la Biblia, Enoc era bisnieto de Adán y bisabuelo de Noé, quien era un hombre santo y vivió una vida fiel a Dios. También fue el padre de Matusalén, Dem-Am. La persona más antigua durante más de 3 siglos en la tierra tuvo varios descendientes. El libro de Enoc consta de una serie de sus obras monumentales que llevaron a Enoc a otros conceptos importantes como el castigo, la recompensa, el fin del mundo y el fin del juicio. El primer libro, capítulo 636, trata principalmente de los ángeles del árbol de la vida y el universo. Cuenta el libro de los guardianes, la historia de un ángel caído, un Moisés 61 que sedujo a una mujer, creó los Nefilim, y la humanidad finalmente enseñó algo con profundo conocimiento sobre el gran diluvio y su destrucción, causando que el término Nefilim se refiera a las personas caídas como humanos enormes. La relación entre los hijos de Dios y los Nefilim se puede utilizar de diferentes maneras. ¿Sabías que hay quienes creerían que los hijos de Dios eran ángeles caídos y que los Nefilim eran descendientes de mujeres humanas? ¿Existirá esta visión en el primero? El libro de Enoc no es canónico, es una fuente judía. Se dice que es una fuente judía y siempre lo ha sido. Los Nefilim continuarán la condena de sus ángeles al fuego del infierno. Es una señal de que no estás preparado. Arrepiéntete de cada error que cometas. Arrepentimiento. La salvación del fuego del infierno fue prometida a Dios. Él no dudó en sus promesas como los malvados, pero fue paciente con nosotros y no quiso dejar que nadie más hiciera eso. Él estaba perdido, pero todos deben arrepentirse. El libro no solo dice que los demonios se arrepintieron, sino que también está escrito que los demonios ya no pudieron comunicarse con Dios después de su rebelión inicial, o su visión del cielo se elevó a la posición del capítulo 1, pero Satanás pudo comunicarse directamente con Dios. En el cielo, sobre la misión y su fidelidad al hablar, el libro de Enoc muestra a Dios en el cielo de una manera no bíblica. También se vuelve diferente el concepto del cielo, presentado en el capítulo de Apocalipsis 21 y verso 21, siendo el fondo de la ciudad celestial que está hecho de oro. Se describe como las calles de la ciudad. Está hecho de vidrio transparente, según lo pasado, presente y futuro que sucede en casi toda la Biblia en este único volumen, incluidas las preguntas más importantes. Pero, ¿por qué no está eso en la Biblia? Dicho esto, aunque el libro es una lectura interesante, debes recordar que el primer libro de Enoc no fue inspirado por Dios y no se considera escritura. Está en el libro apócrifo de Baruch, en una serie de manuscritos antiguos recuperables de la Iglesia que contradice continuamente la literatura bíblica como pseudoepigrafía. El libro también es similar a Enoc. Esto muestra que el autor no era quien creía ser, lo cual tiene sentido en retrospectiva. La Biblia dice que Enoc Noé fue llevado al cielo y que Noé se menciona en el libro de Enoc. Por lo tanto, tiene mucho más sentido que alguien que afirma ser el autor del Evangelio de Enoc original, que fue escrito más tarde, para que el libro de Enoc estuviera destinado a cristianos que creían en la verdad y que aún quisieran aprender el Evangelio a partir de las minucias de Judas. Beneficio de la cita se debe a que era conocida en ese momento, y el capítulo que cita son algunos hechos alentadores que contienen sus argumentos a favor de la Biblia. El libro etíope de Enoc apoya esto. Se basa en la tradición oral que se basa en todo, porque no se puede confiar en las fuentes. El libro real de Enoc, porque estaba basado en Cristo, fue escrito, lo intentó, reunir lo que dijo Enoc sobre su filosofía y enseñanzas, y esto nos lleva a este fin. Has estado en un viaje de descubrimiento y has pensado en algo. Hablan de diferentes partes del antiguo sistema de la Biblia y del nuevo sistema. Estos hallazgos nos impactan.
Confía en nosotros, comenta, danos tu opinión, déjanos saber si te gustan nuestros videos, dale me gusta y suscríbete. Por favor, tu apoyo es el motor para que sigamos creciendo. Volveremos pronto.